Hola con todos, nosotros somos el grupo número 2. El día de hoy les vamos a exponer acerca de varios formularios del Ministerio de Salud y cómo es la forma de llenarlos. Entonces, para comenzar, vamos a empezar llenando el formulario 01. A continuación van a poder ver mi pantalla y en esto van a poder un ejemplo de cómo se va a llenar este formulario y ahora les voy a explicar cómo llenarlo. Entonces, como un primer acápite tenemos la institución del sistema. ¿Qué quiere decir esto de la institución del sistema? Entonces vamos a tener dos redes dentro del país de Ecuador. Tenemos la red pública integral de salud y la red privada complementaria. Entonces, esto es la institución del sistema. Va a depender de qué red estemos, con qué red estemos trabajando. En este caso, dentro de la red pública integral de salud, vamos a tener diferentes institutos. Vamos a tener en este caso, como pueden ver, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud Pública, el IES y el ISPOL también, que es el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Entonces, una vez que sabemos en qué institución del sistema estamos, vamos a poner el nombre de la institución del sistema. Y como pueden ver aquí, es el ISFA, el de las Fuerzas Armadas. Después pasamos a la unidad operativa. En esta unidad operativa vamos a poner el nombre del hospital o de la institución donde estemos, de la localidad. En este caso tenemos el Hospital General de la ESPE. Listo. ¿Qué es este código UO que pueden ver aquí? Este código UO se refiere al código único de la unidad operativa. Esto quiere decir que el hospital en donde estemos va a tener un código y ese código nos va a servir para poder llenar en esta cápite. En este caso es el 10. El código de localización. Aquí, como pueden ver, solo se va a poner el número. Yo les pongo el nombre también de la ciudad, de la parroquia del cantón, para que puedan ver a qué se refiere. Entonces, en la parroquia solo se va a poner el código. Entonces, quedaría 50. De igual forma, en Rumiñahui, que es el cantón, de igual forma solo va el número. Y en Pichincha va a ir de igual forma solo el número de la provincia. Listo. Pasemos al número de historia clínica. ¿Cómo se llena este número de historia clínica? Tenemos dos casos. Aquí vamos a llenar con el número de cédula del paciente. En este caso me voy a inventar, voy a poner una que pueden ver aquí. Esta podría ser el número de historia clínica que podría existir o que podríamos generar. Si no sabemos el número de cédula, si la persona que llega no sabe el número de cédula, vamos a llenarlo con un llamado unicódigo. Entonces, ¿qué es este unicódigo? ¿Y cómo se va a formar? Listo. Para esto vamos a tener que preguntarle al paciente sus nombres completos, con sus apellidos y nombres. Como pueden ver aquí, el ejemplo es Mesa Tomalá María Gabriela. Entonces, para esto vamos a tomar las dos primeras letras del nombre, como puede ver aquí, que es MA, que es de María, la primera letra del segundo nombre, que es la G de Gabriela, las dos primeras letras del apellido, que es Mesa, y la primera letra del segundo apellido, que sería en este caso Tumala, que sería la T. Listo. Esta es la primera parte del unicódigo. Como segundo punto vamos a tener un código de control que es el código de la provincia o lugar en donde se encuentren en ese momento. Entonces, en este caso, si estamos en Pichincha, podríamos poner 17, lugar de nacimiento de la persona. Y si no es de aquí, del país, la persona, vamos a poner el número 99 si es extranjero. Listo. Hasta ahí. Vamos a pasar al siguiente acápite, que es las fechas de nacimiento. Para esto, de igual forma, debemos consultar al paciente y que nos dé su año de nacimiento, el mes de nacimiento y su día de nacimiento. Entonces, comenzamos con el año de nacimiento, que en este caso, de este ejemplo, es el 2003. Empezamos, consiguiente, seguimos con el mes de nacimiento, 05, y posteriormente tenemos el día del nacimiento, que es el 22. Por último, tenemos igual forma un código de control. Este código de control va a ser la década, que en este caso pueden ver aquí, es esta de aquí. Es este número que se encuentra en la fecha de nacimiento. Es el tercer número. Si fuera 1999, se pondría el 9. Si fuera 2010, por ejemplo, se pondría el 1, para que me puedan entender. Entonces, en este caso, como es 2003,
Se pone solo el 0. Listo. Vamos al registro de la primera admisión. Entonces, como ya les expliqué, en esta parte vamos a consultarle al paciente sobre sus nombres y apellidos completos. En este caso tenemos que la paciente nos refirió que se llama Mesa Tomalá María Gabriela y dentro de la cápite del número de la cédula de ciudadanía, si no tenemos la cédula, vamos a tener de igual forma que llenarlo con los ceros, con los 10 ceros de los números de cédula, o puede ser también con 10 nueves, si no se conoce el número de cédula. Pueden usar estas dos opciones. Y si no, de igual forma pueden copiar el unicódigo que generamos arriba de la historia clínica. En este caso es lo que hicimos aquí. Listo. ¿Qué vamos a hacer por consiguiente? Ahora vamos a tener la residencia habitual, que puede ir la calle, el número y la manzana de casa. ¿A qué se refiere esto de la dirección de la residencia? Entonces, para nosotros poder llenar esto, tenemos que saber cuál es la dirección habitual del paciente, ya que puede haber diferentes direcciones donde se pueda residir el paciente, ya que puede tener diferentes localidades, pero nosotros necesitamos saber el lugar en donde habitualmente pasa, en donde habitualmente vive, para que nosotros así podamos realizar el llenado de este documento. Entonces, aquí vamos a anotar la dirección pues, de la residencia habitual, señalando el barrio, la parroquia, la zona rural. También se puede escribir si es la U, si es urbana, o la R, si es rural. Y tenemos las avenidas, el nombre de las calles. Si vive en un conjunto, podemos anotar el conjunto. Y por último, tenemos que poner alguna referencia del lugar. Esta dirección de la residencia habitual tiene que ser muy completo para que nosotros podamos en un futuro tal vez realizar una atención domiciliaria. Listo. Pasamos al barrio, que de igual forma debe ir estipulado en la dirección de la residencia habitual, la parroquia, que en este caso es Conocoto, el cantón, que sería Rumiñahui, y la provincia Pichincha. Aquí, como pueden ver, el UR, que puede ser urbano. Y vamos a anotar el número de teléfono. Aquí podemos anotar dos números de teléfono de los de la paciente que más use, o también el número de la casa, que podría ser... Pueden ir estos dos tipos de número de teléfono, uno de la residencia y uno personal. Listo. Pasamos a la fecha de nacimiento, que de igual forma ya consultamos para llenar el unicódigo de la historia clínica. Tenemos el lugar de nacimiento, que podemos crearle, poner, por ejemplo, lugar de nacimiento. Puede ser también muy específico. Podemos revisar nosotros si en este caso la paciente tiene su cédula. En la cédula ya nos puede salir el lugar de nacimiento y poder ir llenando también de igual forma todos estos datos. Nacionalidad, donde proviene el paciente, en este caso con la ecuatoriana. Y el grupo cultural o la etnia que la paciente se identifica. Siempre debemos preguntar a qué grupo cultural pertenece o con cuál se identifica el paciente. No podemos realizar observaciones y decir a qué grupo cultural pertenece. Siempre tenemos que preguntar. La edad en años cumplidos. Esto se refiere a que la paciente debe haber cumplido la edad en la fecha de cumpleaños que nos dio. Ella no nos puede decir que va a cumplir en una semana o va a cumplir mañana. Siempre tenemos que poner la edad en años cumplidos. Así tenga 18 años con 364 días, se pone 18 años hasta que no haya cumplido los 19 años. Tenemos el sexo, hombre, mujer, de forma vamos a llenarlo. El estado civil, si es soltera, casada, divorciada, viuda, unión libre. Para este estado civil, para eso se tiene que ser muy cuidadoso, ya que el paciente se puede sentir ofendido. Y en el caso de las mujeres podemos utilizar, preguntar tal vez el número de hijos para poder saber el estado civil. Pasamos a la institución o el último año aprobado. Entonces, ¿qué es esto de la institución? Aquí vamos a registrar el último año aprobado. Entonces, aquí tenemos educación superior, educación básica, educación superior, educación básica y educación inicial. Entonces, en este caso,
La educación inicial va a ir desde la guardería hasta el séptimo de básica y de aquí a de octavo a décimo de básica va a ser educación básica y la educación básica superior va a ser de primer bachillerato, tercer bachillerato y la universidad, posgrados, pregrados y todo lo que tenga que relacionado con una educación superior que sea de la universidad. Listo. Pasamos a la fecha de admisión. La fecha de admisión va a ser el día que nosotros estamos llenando la historia clínica. Va a ir el año, en este caso es 07 de igual forma, va a ir el mes y la fecha del día de hoy, que sería 28. La ocupación. ¿Cómo se llena la ocupación? La ocupación va a ser el ingreso económico que tenga la persona que viene a la consulta. Esto quiere decir que tal vez puede ser graduado de ingeniero, pero si no vive de eso, nosotros no lo vamos a poner. Entonces nosotros vamos a poner de qué vive la persona, la ocupación, de dónde genera su ingreso económico, su actividad económica habitual. En este caso, la paciente refirió que es arquitecta y la empresa es donde trabaja, que en este caso es Rivallos S.A. ¿Qué es el tipo de seguros de salud? Entonces, en Ecuador tenemos diferentes tipos de seguro de salud. En este caso, tenemos IES general, pero también existe el IES campesino, también tenemos el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el Instituto General de la Policía, el ISPOL. Entonces, en este caso, la paciente nos refirió que es del Instituto de Seguridad Social General, el IES. Y en referido tenemos que tal vez tener algunos conceptos claros. Para esto nosotros debemos saber que la referencia va a ser un procedimiento por el cual el prestador de salud, en este caso nosotros, va a enviar al paciente a un establecimiento de salud de menor a mayor complejidad o al mismo nivel de atención, cuando la capacidad de la instalación no permite resolver el problema de salud. A esto se refiere la referencia. Tenemos también otro concepto importante que es la derivación. ¿Qué es la derivación? En este caso es un procedimiento por el cual el prestador de salud va a enviar a los usuarios de cualquier nivel de atención a un prestador público externo que puede estar dentro de la red pública integral de salud o privado que puede ser la red eh, privada complementaria. Y tenemos también aquí la contrarreferencia, que es el procedimiento obligatorio por el cual un usuario que inicialmente fue referido, si nosotros le mandamos a otro lugar o derivado, va a volver para un control con nosotros, que nosotros fuimos los que le referimos. Y por último tenemos una referencia inversa. ¿Qué es esto de referencia inversa? En este caso es en atención a emergencias, cuando el paciente viene por sí solo, no viene de otro instituto, no viene de ningún profesional. Esto es la autorreferencia o referencia inversa, perdón. Ya, listo. Entonces tenemos ya la referencia inversa y aquí en este caso dice referido de, vamos a poner la institución en donde fue referido. En este caso fue Policlínico de San Jorge. Listo. En caso de llamar a, en esta parte vamos a llenar con un contacto de emergencia. De igual forma tenemos que tener los dos nombres y los dos apellidos. El parentesco, la afinidad. ¿Qué parentesco tiene con la paciente o cómo se relaciona? Pues el amigo, el papá, la mamá, el novio, el esposo, lo que tenga, pero siempre y cuando tengamos un contacto de emergencia al que podamos marcar. Y de igual forma tenemos una dirección de este contacto de emergencia, una residencia habitual de igual forma de este contacto de emergencia y vamos a tener un número de teléfono. Listo. Por último, admisionista, en este caso tenemos que poner el código que nos van a dar nosotros, que nos va a otorgar el hospital. En este caso vamos a poner un número de cédula. Y así nosotros ya llenamos esta parte de admisionista. El admisionista es la persona que llena esta historia, este formulario. Ese no va a cambiar. Listo. ¿Qué es este segundo acápite de registro de nuevas admisiones para las atenciones de primera vez o subsecuentes? Bueno, en este caso vamos a tener diferentes acápites que el número, la fecha, la edad referido de, si es la primera vez o subsecuente y el código del admisionista. Entonces, en este caso, si es primera vez, llenamos con los datos del día de hoy, que sería 28, la edad del paciente, de dónde viene, si es la primera vez que viene a nuestra institución de salud, el código de admisionista, que como ya les mencioné, es
el código que tenemos que nos va a otorgar el hospital. Y tenemos aquí, hacia abajo, tenemos 20 acápites que podemos llegar cuando el paciente, si viene por primera vez o si ya viene subsecuentemente. Esto puede deberse a que estamos haciéndole un chequeo de control o viene tal vez por otra enfermedad. Entonces aquí vamos a marcar si es de primera vez o es subsecuente. Listo. Así se llena esta parte del registro de nuevas admisiones para subsecuente o por primera vez. ¿Qué es esto del registro de cambios? Listo. Esto se puede suscitar cuando ya el paciente es subsecuente y ha habido algún cambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tal vez cambios de estado civil, se casó, se divorció, tal vez su cónyuge falleció, o tal vez sí se graduó de institución básica, pasó superior, si tal vez se graduó en la universidad, si cambió de ocupación, si se fue a otra empresa, o si también cambió de tipo de seguro social, si ya no pertenece al IES general, ahora pertenece al IES campesino. Entonces, ¿cómo se llena esto? Vamos a tener 4 registros de cambios. Entonces, vamos a poner la fecha en donde se realiza el cambio y eso sería todo en esta parte de registro de cambios. Entonces, se pone la fecha y qué se cambia. Obviamente, solo vamos a poner que se cambia. No vamos a llenar todo esto nuevamente. Vamos a poner solo únicamente lo que se ha cambiado o es nuevo para esta ficha o este formulario. En información adicional, como pueden ver aquí, dice que es un espacio reservado para registrar otros datos específicos del usuario requeridos por la institución que consten en el establecimiento. Por ejemplo, si la institución le pide tal vez el tipo de sangre, si le dio el tipo de sangre, si tal vez le pide, en el caso de un carnet policial, en el caso del ISPOL. Entonces va a ser requisitos que se pidan o información adicional que también puede ser de vital importancia para nosotros. En el cuarto capítulo tenemos como quinto el alta ambulatoria. Esto es cuando ya finalizamos la atención. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a poner las fechas de admisión y de alta. Entonces, en este caso, tenemos la fecha de admisión. ¿Cuándo fue la fecha de admisión? Por ejemplo, ya de hoy es 28. Vamos a poner la fecha de admisión, que fue 28. Y la fecha de alta, que podría ser en 3 días, por ejemplo. Pongámosle 31. Y aquí ya ponemos el día de alta. Entonces, ¿a dónde fue? ¿Fue una consulta de emergencia o tal vez el número de consultas externas? Si fue una consulta externa, si ya venía con una cita, si nosotros era un control habitual que se hace el paciente. Ya, en este caso tenemos aquí. Y ahora vamos con la condición de alta. ¿Qué se refiere a la condición de alta? ¿Cómo salió el paciente después de haber cumplido el tratamiento o la atención con nosotros? En este caso tenemos curado, igual, peor o muerto, fallecido. Entonces, en este caso depende de cómo salió el paciente y en qué le ayudamos, cómo le ayudamos. Listo. Ahora vamos a donde nos dice el diagnóstico. Ah, me faltó mencionar esto de la especialidad de servicio. En esta especialidad de servicio vamos a poner, la especialidad, como su nombre lo dice, la especialidad de servicio desde el que se ordena el alta médica. Por ejemplo, aquí puede ser medicina interna, pediatría, ginecología, obstetricia o cirugía o salud mental. Listo. Aquí en el número de consultas, de igual forma, de emergencia, se va a poner un número. ¿Cuántas veces ha ido a consultas de emergencia? El número de consultas externas también. Entonces, por ejemplo, si fue consultas de emergencia, ha ido 3 veces. Y el número de consultas externas ha venido de igual forma 3 veces porque se vino a hacer un control. Listo. Ahora vamos al diagnóstico o síndromes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le detectamos después de realizar el procedimiento de la entrevista clínica y de la anamnesis? Tratamiento. Entonces, en este caso, como ejemplo, tenemos infección en las vías urinarias y este diagnóstico síndrome lo vamos a buscar en el CIE-10, que es el código que se tiene para las diferentes enfermedades o infecciones. En este caso, el código que tenemos para la infección en las vías urinarias es N39. Y tenemos aquí cómo llenar presuntivo definitivo. ¿Qué quiere decir esto de presuntivo definitivo?
que si el diagnóstico que nosotros estamos haciendo es presuntivo, si todavía no hemos realizado exámenes complementarios para definir realmente lo que tiene el paciente, o si es definitivo después de realizar diferentes procedimientos que nos puedan ayudar a determinar si en realidad pasó, si tenemos diferentes exámenes. Entonces aquí le podemos marcar con presuntivo, definitivo. En este caso tenemos un definitivo. Y de igual forma tenemos que puede tener algún otro tipo de diagnósticos o de síndromes. En este caso tenía infección en las vías urinarias, otitis media. De igual forma se pone el CIE-10. Y vamos a poner lo mismo, presuntivo o definitivo. En este caso sabemos que es definitivo. Ahora, ¿qué es esto de clínico o quirúrgico? Se refiere a qué procedimientos nosotros realizamos el, el día que vino. Si era un procedimiento clínico o fue quirúrgico, si realizamos alguna cirugía, enviamos algunos exámenes de laboratorio también. Entonces, en este caso solo fue clínico, no se le hizo ningún aporte quirúrgico. Y tenemos los procedimientos clínicos o quirúrgicos principales, que como ya les mencioné, es dependiendo de lo que le hagamos. En este caso fue clínico. Entonces, ¿qué procedimientos clínicos mandamos? Tenemos medidas higiénico-dietéticas, podemos tener medidas nutricionales. En este caso mandamos antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos, hidratación. Tales podemos también cambiar el ejercicio. Entonces, todo esto se va a especificar en palabras cortas en esta parte de aquí, en los procedimientos clínicos. Listo. Ahora con esto vamos a poner el código del responsable. Entonces, obviamente ya les expliqué lo del código del admisionista, quién es el que va a llenar esto. Pero obviamente si vamos a tener diferentes atenciones, si vino a consulta de emergencia, tal vez no estuvo el mismo doctor, si no estuvo el mismo tratante. Entonces, ¿qué vamos a llenar aquí? El código del responsable, del cual llenó esta parte de este formulario. Entonces, en este caso, como soy yo mismo, vamos a poner el mismo número. Pero si fuera otra persona, tal vez el día vino a una consulta de emergencia y yo no estuve, entonces la tendría otro profesional de salud y ese profesional de salud va a poner su código aquí llenando esta parte de este acápite. ¿Listo? Y por último, de igual forma, vamos a tener el egreso hospitalario, que ya es cuando el paciente realmente ya se curó, salió del hospital, ya no tenemos ningún tipo de enfermedad y el paciente salió sano, de igual forma. Entonces aquí de igual forma tenemos las fechas de admisión y de egreso, el día que salió, los números de estadía. Esto quiere decir cuánto tiempo pasó en el hospital el paciente, si hubo un internado en el hospital que realmente le sirvió. Vamos a poner el servicio. El servicio es lo que se le ha dado al paciente en los días de estadía. ¿Qué servicio se les ha ofrecido al paciente? Obviamente, como ya les explico, esto es cuando ingresa al hospital, cuando tiene un internado, mientras que esta alta ambulatoria es cuando el paciente solo va a la clínica o al hospital y sale ese mismo día y no necesita un internado en el hospital. La condición del egreso. Salió en alta, muerte y muerte menos de 48 horas. De igual forma, tenemos los diagnósticos, síndromes, como ya les expliqué arriba, que se llevan con el CIE-10, si fue presuntivo definitivo, y los tratamientos que se le han realizado, que es similar a lo que llenamos en la parte de arriba. Entonces, esto sería todo en la parte que lo que es el registro, el formulario 001, que es para la admisión. Muchas gracias. A continuación, mi compañera va a pasarles a exponer el siguiente formulario, que es el 002. Bueno, mi nombre es Melvera y a continuación les voy a exponer el formulario número 2. Como bien ya nos expuso nuestro compañero, en la parte de arriba donde tenemos este color verde, vamos a iniciar con el código del establecimiento. Aquí. Tenemos el nombre del paciente, el apellido del paciente, el sexo del paciente y la edad en años cumplidos y el número de historia clínica, que eso ya lo vimos anteriormente. Ahora, ¿qué es el motivo de consulta? El motivo de consulta, como ya sabemos, es la razón por la que el paciente viene a la atención médica, por la que busca la atención médica. Entonces, en este caso tenemos dolor en el costado derecho, debajo de las costillas. En enfermedad o problema actual, tenemos que es la parte de la anamnesis de la enfermedad.
es el proceso o las preguntas que nosotros realizamos durante la entrevista. Entonces pasamos a los antecedentes personales. Los pacientes suelen tener antecedentes personales, patologías congénitas tal vez o que vienen desarrollando desde tiempos anteriores o tal vez tratamientos. Estos se incluyen aquí en estos antecedentes personales. También tenemos los antecedentes familiares. Sabemos que hay antecedentes que pueden ser heredados, transmitidos y para los que se tiene predisposición. Entonces es importante establecer cuáles son los antecedentes familiares en el círculo del paciente. Tenemos la revisión actual de órganos. Tenemos, como podemos ver aquí, son 10 acápites. Empezamos en órganos de los sentidos, terminamos en sistema nervioso y podemos ir ubicando, marcando con una X. Si tiene evidencia patológica, en este caso sería aquí, y si no tiene evidencia patológica en la columna de SP. Cuando hay evidencia patológica, debemos describirlo a continuación, en estas líneas de aquí. Si no hay evidencia patológica, pues en ese caso no se escribe porque no habría necesidad. Tenemos lo que son signos vitales y antropometría. Tenemos que ubicar la fecha de medición. O sea, hay patologías en las que se debe hacer estas mediciones en ciertos periodos de tiempo, entonces debemos ubicar la fecha en que se realiza. Tenemos ahora sí los signos vitales, tenemos temperatura, presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, peso y talla en centímetros. También tenemos examen físico regional, es decir, por regiones en el cuerpo. Entonces tenemos cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y extremidades. Al igual que arriba teníamos con evidencia patológica y sin evidencia patológica. Aquí se maneja igual. Si tiene evidencia patológica, se describe a continuación en las líneas que tenemos abajo. Y si no hay evidencia patológica, pues no es necesario describir. Tenemos el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos del paciente? Debemos ubicar el diagnóstico, buscar esta patología en el CIE-10, el Código Internacional de Enfermedades, y definir si es definitivo o presuntivo. Sabemos que mientras no realicemos los exámenes necesarios, no podemos decir que hay un diagnóstico definitivo como tal. Entonces, debemos establecer si ya tenemos o es presuntivo o es definitivo. Y tenemos el plan de tratamiento. ¿Qué es lo que va a realizar el médico? Aquí se ubica el diagnóstico ya definitivo. Tenemos que ubicar si se le va a mandar medicación, si no se le va a mandar medicación, alguna rutina, por ejemplo, si hay algún cambio en la dieta, esto va a incluirse en el plan de tratamiento. Tenemos la fecha, es la fecha en la que hemos llenado este formulario, la hora en el que comenzamos a llenarlo. Eso es súper importante para cuestiones legales, entonces se recomienda llenarlo desde un principio, llenar fecha y hora y continuar con el procedimiento como pues, normalmente se hace. El nombre del profesional, quien está realizando esto, el código que tiene, que es el que otorga el hospital, la firma y el número de hojas según los ingresos que haya tenido el paciente o el registro que ya tenga el paciente en el establecimiento. También tenemos lo que es evolución y prescripciones. En evolución vamos a ir ubicando los cambios que hay en la enfermedad, en la patología, y vamos a ubicar la fecha en el que vemos esta evolución o este cambio, la hora y una nota de la evolución, pero esta debe ser pues corta y se recomienda firmar al pie de cada nota. Pues sabemos que estos son documentos legales, entonces el que vaya a la firma es algo que establece que el médico lo ha realizado y que pues, está todo bien. Entonces tenemos también las prescripciones. Aquí se van a ubicar todo lo que tenga que ver con farmacoterapia, indicaciones para enfermería o para otro personal. Y vamos a incluir cómo se administran los fármacos, las dosis, las horas y demás. También se recomienda aquí firmar al pie de cada prescripción por cuestiones legales igualmente. Entonces, ahora tenemos el formulario número 3.
Al igual que el formulario anterior, tenemos que ubicar el código del establecimiento, el nombre del paciente, el apellido, el sexo, el número de hoja y el número de historia clínica. Tenemos nuevamente lo que es el motivo de consulta, las razones por las que viene el paciente, y estas deben ser anotadas según la versión del paciente, la versión del informante. Tenemos también la enfermedad o problema actual. Aquí encontramos nuevamente lo que es anamnesis. La cronología, localización, características, intensidad, causa aparente, los factores que pudieron haber influido en este síntoma, en esta patología, los síntomas acompañantes, la evolución, cuál ha sido la relación con los medicamentos y con otras, por ejemplo, decúbitos. Entonces, esta es la parte de la anamnesis de la enfermedad, donde vamos a ubicar todo lo que hacemos de la enfermedad y el estado actual, al final. Tenemos nuevamente los antecedentes personales. Debemos escribir abajo con el número referido, o sea, podemos ubicar aquí, si en este caso, por ejemplo, hay una enfermedad metabólica, acá abajo debemos escribir 10 y alguna descripción corta de la patología, del antecedente. Y tenemos ciertos datos que son bastante importantes, por ejemplo, en este caso con mujeres, es la menarquia, menopausia, la edad que se ha dado esta, los cesáreas, hijos vivos, abortos y demás. Entonces, esto lo vamos a ubicar en este acápite de antecedentes personales. Nuevamente tenemos antecedentes familiares. Vamos a ubicar igualmente con X en el antecedente que tengamos, por ejemplo, cáncer. Y abajo va a describir la patología. Entonces, escribimos el 5 y continuamos con la descripción. También tenemos revisión actual de órganos y sistemas. Nuevamente comenzamos con órganos de los sentidos, terminamos con nervioso y volvemos a ubicar con X según si tiene evidencia patológica y si no tiene evidencia patológica. Para recordar los que tienen evidencia patológica, pues vamos a escribirlos acá a continuación. Acá tenemos los signos vitales y las mediciones. Tenemos presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria por minuto igual, temperatura, aquí nos especifica que es temperatura bucal en grados Celsius. Acá tenemos temperatura axilar en grados Celsius, tenemos peso en kilogramos, talla en metros y el perímetro cefálico. A continuación tenemos examen físico. Nuevamente tenemos piel, faneras, cabezas, ojos. Aquí tenemos una clasificación regional y sistémico. Los que encontramos a la izquierda vemos que tienen ERE, o sea, son regionales, y los que están a la derecha sabemos que son sistémicos. E igualmente ubicamos X según si tiene evidencia patológica y si no la tiene. Acá tenemos el diagnóstico, vamos a ubicar el diagnóstico que tenemos del paciente, buscar la patología en el CIE-10 y especificar si es un diagnóstico presuntivo o es un diagnóstico definitivo. Y a continuación tenemos el plan de tratamiento. Nuevamente aquí vienen lo que es farmacología, si hay algún cambio en la dieta, en la actividad física, por ejemplo. Todo lo que vamos a mencionar al paciente que debe hacer como plan de tratamiento, vamos a especificarlo en este acápite. Y abajo, pues nuevamente tenemos la fecha en la que se llena el formulario, la hora, el nombre del profesional, el código que otorga el hospital, la firma y el número de hoja que llevemos según se haya presentado el paciente en este establecimiento. Entonces creo que aquí terminamos y a continuación sigue mi compañera. Mi nombre es Catherine Dana y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo se llena el formulario 05. En este formulario es importante también, al igual que el resto, llenar el establecimiento, el nombre del paciente, el apellido, el sexo y la historia clínica. Al ser este un formulario
sumamente simple, va a contar únicamente con la evolución y la prescripción. Cabe recalcar que en el anverso y el reverso contiene lo mismo. En el primer apartado de la evolución se va a llenar la fecha, hora y las notas de evolución. En este caso, tomando como ejemplo el día de hoy, vamos a llenar la fecha de día, mes y año. Por ejemplo, el 28 del 07 del 2022. En la hora, en este caso, serían las 22 horas. En las notas de evolución se va a escribir el estado del paciente y las mejorías que ha presentado o la evolución que ha venido teniendo durante el tiempo de hospitalización. En el apartado de las prescripciones, vamos a tener aquí, perdón, en este apartado se va a llenar los medicamentos que han sido prescritos por el profesional de salud, al igual que también se llenará con las indicaciones a seguir. En este caso, cabe recalcar que después de cada prescripción médica e indicaciones, debe estar la firma del profesional que ha prescrito dicho medicamento. Este formulario se va a llenar únicamente cuando el paciente entre en el servicio de internación y va a ser llenado por el personal médico, obstetriz y psicólogos. El formulario 6, que es el de la epicrisis, también se va a llenar cuando el paciente entre al servicio de internación y también será llenado por el personal médico, el obstetriz y también el psicólogo. En esta parte igual vamos a contar con el espacio de el establecimiento, los nombres, los apellidos, sexo e historia clínica. En el establecimiento, en el primer apartado de resumen del cuadro clínico, se va a escribir un resumen del estado actual del paciente, en base a los signos y síntomas que ha tenido desde la aparición de la patología hasta el momento en el que se está llenando este formulario. En el apartado 2 tenemos el resumen de evolución y complicaciones. Es importante aquí también mencionar que todo lo que se escriba debe tener un orden cronológico, puesto que esto será de ayuda en caso de presentar alguna cuestión legal. En el apartado 2, que es el resumen de evolución y complicaciones, se va a escribir una síntesis de los sucesos más relevantes en el desarrollo de la patología y la evolución, y también se debe escribir el tratamiento. En caso de haber alguna complicación, este debe ser escrito de igual forma, en este apartado deben ser claros y precisos. En el hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos. Al igual que el resto, se va a escribir una síntesis de los resultados más importantes de las determinantes del laboratorio e informes de los procedimientos de diagnóstico. Contamos con un cuarto apartado en el cual el cual es el de resumen de tratamiento y procedimientos. Quirúrgicos en caso de que haya tenido procedimientos médicos que se le haya realizado. Listo. En las condiciones del egreso y el pronóstico.
Bueno, en este caso, en caso de que se haga una referencia con algún otro profesional, se debe se debe indicar cuál es el establecimiento o la casa de salud que va a recibir al paciente. Entonces, en este apartado se va a poner cómo el paciente sale del hospital. Igual debe ser de forma precisa para que el siguiente profesional que le reciba tenga en cuenta todos los cambios que ha habido durante la estadía en el anterior establecimiento. En el apartado 8 se van a encontrar los médicos tratantes. Por ejemplo, aquí iría el nombre del médico tratante, la especialidad en la que fue recibido, el servicio que ofreció y el periodo de responsabilidad, es decir, cuánto tiempo este paciente duró con dichos especialistas. En la parte 9, que ya es el egreso del paciente, se marcará con una X en las siguientes opciones. Por ejemplo, tenemos una alta definitiva. Esta se dará cuando el paciente ya esté con una evolución a favor de él, a favor de la salud y ya no deba regresar a la casa de salud en la cual él se encontraba actualmente. En esta parte de acá vamos a tener el alta transitoria. Es decir, esto va a ser cuando se refiera al paciente a alguna otra casa de salud. El retiro no autorizado se va a dar cuando el profesional no haya aprobado la salida del paciente, sin embargo, el paciente ya desea irse de la casa de salud en la que está siendo atendido. En este apartado también tenemos la defunción en menos de 48 horas, la defunción en más de 48 horas. Es importante señalar también los días de estadía que ha estado el paciente en dicha casa de salud. En caso de que haya alguna incapacidad, se deberá marcar en el apartado de días de incapacidad. Cuando el paciente sea referido con algún otro profesional de la salud o alguna otra casa de la salud, se marcará en referencia. Si el paciente cuenta con incapacidad, entonces tenemos aquí incapacidad grave, incapacidad moderada, incapacidad leve. Es importante también que se anote la fecha, la hora, el nombre del profesional y la firma del mismo para que este documento tenga un valor legal adecuado. Ahora yo les voy a hablar sobre el formulario 07, que este es de interconsulta. Se va a llenar en los servicios de consulta externa, de emergencia y también internación, por los personales, por el personal médico, por la obstetriz, el psicólogo. Ya, como en la parte superior tenemos que se debe llenar el establecimiento solicitante, el nombre, el apellido, el sexo, la edad del paciente y también el número de historia clínica. Llenar estos datos como ya lo han explicado anteriormente. En el anverso tenemos como primera cápite las características de la solicitud y motivo, en donde se debe escribir el establecimiento de destino, el servicio consultado, el servicio que solicita, la sala y la cama del usuario. Aquí también se debe marcar con una X según sea normal o urgente y escribir el establecimiento, el, el médico interno, perdón, consultado y la descripción del motivo. Ya, como segundo acápite tenemos el cuadro clínico actual. Aquí se escribe un resumen que sea organizado y tenga una secuencia cronológica
de los datos de la anamnesis y del examen físico del paciente, donde debe constar con énfasis la patología que se consulta. Tenemos como tercera cápita el resultado de exámenes y procedimientos diagnósticos. Aquí debemos registrar igual un resumen o los datos más importantes del laboratorio clínico, de imaginología y otros exámenes que se puedan realizar al paciente. Como cuarto cápita está el diagnóstico. En el diagnóstico se debe registrar la categoría, que sería registrar el nombre del diagnóstico y marcar con una X según sea presuntivo o definitivo. Aquí también se menciona, es importante colocar el número correspondiente al CIE 10. Y ya. Como en el quinto acápite tenemos el tratamiento realizado, aquí este es muy importante, y aquí se escribe el conjunto de exámenes complementarios solicitados, las medidas educativas de prevención, es decir, educación para la salud, también farmacología y los procedimientos que le indican al paciente o que el paciente debe seguir. Es importante llenar con fecha, hora, el nombre del profesional, el código del profesional, la firma y el número de hoja. Como en la parte, en el reverso, aquí tenemos al cuadro clínico de interconsulta, donde se registra el informe del servicio o del profesional consultado después de la revisión del paciente. Tenemos también como en la parte 7 en el reverso el resumen del criterio clínico. Este de aquí es importante porque se escribe un resumen de unas conclusiones y recomendaciones importantes para el tratamiento, para la resolución del problema que tiene el paciente. Como siguiente acápite está el diagnóstico, en el cual igual se escribe el nombre de la enfermedad, el número del CIE 10 y se marca con una X según sea presuntivo o definitivo. Los exámenes complementarios propuestos, se debe escribir en esta sección el conjunto de prescripciones farmacológicas y terapéuticas, también los hábitos de vida que debe seguir el paciente, hacer educación para la salud, recomendaciones. En el siguiente acápite, que es plan de tratamiento propuesto, se escribe el plan diagnóstico con todas las principales pruebas necesarias que aseguren este plan. Y también se escribe la fecha, la hora, el nombre del profesional, el código, la firma y el número de hoja. Es el formulario 08. Este es el de emergencia, es llenado en el servicio de emergencia y puede ser llenado por el médico, por la obstetriz y el psicólogo. Entonces empezamos llenando los datos con el sistema, con la institución, el nombre de la institución, la unidad operativa, el código UO, el código de la localización con la parroquia, cantón, provincia y el número de historia clínica, como antes ya lo mencionaron mis compañeros que se debía llenar. Entonces en el anverso tenemos al registro de admisión como primera cápita, en donde debemos llenar absolutamente igual a a los otros formularios, pero hay unos ciertos cambios, como por ejemplo el grupo cultural, aquí se aumenta el grupo cultural, y también la forma de llegada del paciente, si fue ambulatorio, por ambulancia, otro transporte, la fuente de información, la institución o persona que entrega al paciente y el número de teléfono. Eso es lo que aumentamos en el registro de admisión. Tenemos aquí al inicio de atención y motivo, que es el segundo acápite, en donde se registra la hora, se marca con una X
la razón por la que el paciente llega a emergencia, que podría ser un trauma, una causa clínica, una causa ginecobstétrica, causa quirúrgica. También se marca con una X si hay una notificación a la policía o si se trata de otro motivo de consulta. Es importante también aquí el grupo sanguíneo con el factor RH. Si es que no está disponible, este se manda a hacer en ese momento para llenar la hoja. Tenemos como tercera cápita la enfermedad actual y la revisión de sistemas. Aquí se marca con una X si el paciente presenta vía aérea libre, si la vía aérea está obstruida, si la condición es estable o una condición inestable del paciente. Aquí se realiza entonces el interrogatorio de la anamnesis con cronología, localización, características, intensidad, frecuencia y los factores agravantes del problema por el que el paciente llega. El cuarto acápite es accidente, violencia, intoxicación, envenenamiento, quemadura. Aquí se registra la fecha y hora del evento, el lugar del evento, la dirección del evento y si es que el paciente tiene custodia policial. Además, se marca con X la razón de la llegada de emergencia, que puede ser un accidente de tránsito, por ejemplo, si aquí marcamos trauma. ¿A qué se debe esto? A un accidente de tránsito, a una caída, en otras condiciones, quemaduras, mordeduras, ahogamientos, cuerpo extraño, aplastamiento, otro accidente. Si tenemos en violencia, si fue por un arma de fuego, un arma cortopunzante, por una pelea, por violencia familiar, abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, otro tipo de violencia. En caso de intoxicación, si es alcohólica, por alimentos, por drogas, por gases, otra intoxicación. El envenenamiento, si el paciente presenta envenenamiento, una picadura o tiene anafilaxia. En observaciones se pondrá como más a detalle cualquier punto que se quiera aclarar. Además, se marca aquí si es que el paciente tiene aliento etílico y el valor del alcohol check. Es importante también. Como quinto acápite tenemos antecedentes personales y familiares, donde debemos marcar si el paciente es alérgico, si es que es clínico, los antecedentes, si tiene antecedentes ginecológicos, traumatológicos, quirúrgicos, farmacológicos, otros antecedentes o ningún antecedente del paciente. Y aquí tenemos un espacio para detallar cualquiera de estos antecedentes, sean personales o familiares. En el reverso del formulario de emergencia tenemos a los signos vitales, a las mediciones y valores. Los signos vitales y mediciones se deben registrar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura bucal, la temperatura axilar, el peso y la talla. También se registra la escala de Glasgow, que sea tanto ocular, verbal, motora, el total de la suma de estas categorías, también la reacción pupilar, la reacción derecha-izquierda, el llenado capilar, el tiempo de llenado capilar y la saturación de oxígeno, que son importantes en los signos vitales. Aquí en todas estas se registran los valores. Tenemos como séptima cápita el examen físico y diagnóstico, donde debemos evaluar al paciente y marcar con una X si vemos que tiene la vía aérea obstruida, si tiene alguna patología en la cabeza, en el cuello, en el tórax, en el abdomen, en la columna, en la pelvis o en las extremidades. Y aquí tenemos un espacio para detallar cada una si es que marcamos alguna de ellas. Como en la cápita número 8 está la localización de las lesiones.
Aquí se debe escribir en el diagrama el número de la lesión correspondiente a la región afectada. Por ejemplo, si tiene una región penetrante, esta el número se escribe en la región afectada. Como capítulo 9 tenemos de emergencia obstétrica. Aquí solamente se llena solamente si cumple con las características de ser una emergencia obstétrica, donde se escriben las gestas, el número de partos, el número de abortos, el número de cesáreas, la fecha de la última menstruación, la semana de gestación, el motivo fetal, la frecuencia cardíaca fetal, si hay membranas rotas, el tiempo de la ruptura, la altura uterina, la presentación de la altura uterina, dilatación, borramiento plano, pelvis útil, aquí se marca con una X si hay una pelvis útil, si es que existe sangrado vaginal, si es que hay contracciones. Listo, como acápite número 10 tenemos solicitudes de exámenes. Aquí se marca con una X si es que se va a realizar un examen complementario, o sea, el que se necesite. Tenemos a la biometría, al uroanálisis, química sanguínea, electrolitos, gasometría, electrocardiograma, endoscopía, rayos X de tórax, de abdomen, óseo, tomografía, resonancia, ecografía pélvica, ecografía de abdomen, interconsulta u otros exámenes que se puedan solicitar. Tenemos el diagnóstico de ingreso, en donde se registra el nombre del diagnóstico, el número en el CIE-10 y si es presuntivo o definitivo. Igual el diagnóstico de alta, se pone el nombre, el número del CIE-10, si es presuntivo y definitivo. Tenemos también al plan de tratamiento, donde se ponen las indicaciones. Se describe cada indicación general para el inicio del tratamiento o los procedimientos necesarios. En la parte de medicamentos se registra el nombre genérico del principio activo con la concentración y la presentación respectiva. También se registra la posología, es decir, las dosis y otras indicaciones correspondientes. Como último capítulo está el alta. Aquí se marca con una X si se va, el alta es domiciliaria, si se da el alta por consulta externa, por una observación, por internación, por referencia, también si es que el paciente egresa vivo o muerto, si está en condiciones estables, inestables y los días de incapacidad que va a tener, la causa probable también, el servicio de emergencia y el establecimiento. Y por último se llena la fecha, la hora de llenado de este formulario, el nombre del profesional, el código, la firma y el número de hoja. A continuación les voy a hablar acerca del formulario 010. Bueno, ¿en qué consiste el formulario 010? Pues es un instrumento cuyo objetivo para el cual fue diseñado es para poder llevar a cabo un seguimiento adecuado, sistemático de un proceso de solicitud de exámenes, así como también la emisión de los resultados de los mismos. Por ello, es importante conocer cómo se maneja este tipo de instrumento. Ahora, es importante también mencionar que va a tener dos estructuras, dos partes. La primera va a ser el anverso. Esta se caracteriza porque va a consistir únicamente en la solicitud de los exámenes. Y va a haber otra región, que es esta de aquí, que va a corresponder al reverso. Entonces, en el reverso, pues se van a presentar lo que corresponde a los resultados del mismo. Entonces, es un instrumento que es necesario para poder realizar un diagnóstico oportuno y con ello poder generar un tratamiento a alguna afección al paciente. Dentro de las áreas en las cuales se va a manejar este tipo de herramienta, pues va a ser en el área de emergencia, atención y consulta externa, así como también en el área de hospitalización. Dentro del personal que se puede encargar del manejo de este tipo de herramienta, pues va a ser el médico, obstetriz, el psicólogo y un tecnólogo.
Pero ¿en qué consiste? Pues en primera instancia, como les habían mencionado mis compañeros, en la sección principal, en la inicial que corresponde a esta que estoy señalando, pues se va a colocar los datos informativos del paciente, lo que corresponde a la institución del sistema, a la unidad operativa, que son datos que se detallaron anteriormente, así como también la codificación de la localización, la historia clínica y demás datos correspondientes al paciente. Ahora, es importante mencionar que dentro de los elementos que se van a considerar en este documento, pues va a ser, en primer lugar, el nombre de la persona que está solicitando, así como también el servicio que se solicita. Por ejemplo, aquí puede estar solicitando, yo que sé, María Pérez. Y aquí quien recibe, quien emite la solicitud, pues va a ser María Pérez. El servicio va a ser el área de obstetricia. La sala, pues va a ser la 01, la cama igual va a ser la 01. Esto va a ser un proceso de control, un análisis, una prioridad va a ser únicamente de control y la fecha de toma, pues se registra en la fecha en la cual se va a solicitar los exámenes para que se tomen las muestras. Dentro de los exámenes que se pueden solicitar, pues tenemos hematología. En cuanto a esta sección, es importante mencionar que aquí se pueden solicitar algunas descripciones correspondientes a los factores que se van a presentar a nivel de muestras sanguíneas, como lo son la biometría hemática, plaquetas, grupos sanguíneos, reticulocitos, hematozoario, células, tiempo de coagulación, índices hemáticos, tiempo de protrombina, la tromboplastina, drepanocitos, etcétera, así como también tiempos de sangría. Entonces, todos estos análisis pues van a describir todas las características que va a poseer una muestra sanguínea. En el punto número 2 corresponde al uroanálisis, es decir, para ello se va a necesitar una muestra de orina, lo cual implica pues que el paciente pueda proveer la muestra, pueda traerla, o en este caso, como se encuentra el paciente internado, pues va a ser el área de enfermería y auxiliar de enfermería quienes se encarguen de tomar la muestra y poder transportarla hacia los laboratorios. Se pueden realizar un análisis elemental y microscópico de la muestra de orina, una de gota fresca o una prueba de embarazo. En cuanto a la sección tercera, pues esta corresponde al cropológico. Este examen o este tipo de pruebas están vinculadas específicamente con muestras de heces. Entonces tenemos un coproparasitario habitual, un coproseriado, cuando existe sangre oculta, investigación de polimorfos, investigación de rotavirus. En este caso, bueno, en el caso de hematología, pues vamos a proceder con la determinación del grupo sanguíneo de la paciente, del paciente y de la paciente, y en el caso de coprológico, pues de un coproparasitario. Mientras que en la química sanguínea, pues vamos a solicitar una glucosa en ayunas, así como también se tiene otros elementos como, que corresponden como a la glucosa postprandial después de 2 horas, esto quiere decir después de la ingesta, bueno, se toma previamente una glucosa en ayunas y posterior a ello el paciente debe acudir a ingerir alimentos o desayunar y después se toma la muestra a las 2 horas. Luego urea, creatinina, bilirrubina total, bilirrubina directa, ácido úrico, proteína total, albúmina, globulina, transaminasa pirúvica, transaminasa oxalacética, fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos, hierro sérico, amilasa. Todo va a depender del criterio del médico para poder solicitar cada uno de estos análisis. Lo que es importante mencionar es que para poder llenar este tipo de formulario es importante marcar con una X en el examen en el cual se solicita. En la parte inferior vamos a tener otro tipo de análisis, como lo que corresponde a la serología, es decir, factores importantes que se van a presentar a nivel de el sistema inmune frente a algún tipo de infección, como por ejemplo BDRL, aglutinaciones y febriles. También en cuanto a la sección sexta, pues vamos a tener lo que corresponde a bacteriología. Pueden ser Gram, hongos, cultivo antibiograma, etcétera. Y otros, en el caso de que se solicite otro tipo de análisis específicos. En la parte inferior, pues obviamente se va a escribir el código, también en esta sección la fecha, la hora de solicitud, el nombre del profesional que está solicitando, la firma y el número de...
Ahora, esto corresponde al anverso, pero ¿qué ocurre en el reverso? Pues en el reverso, como les había mencionado anteriormente, se van a detallar aspectos como son los resultados de las pruebas que solicita el médico tratante. Entonces, como les había mencionado, pues de igual forma va a tener los datos que corresponden al paciente, los datos informativos, el apellido paterno, el apellido materno, el nombre, el primer nombre y el segundo nombre. En este caso, pues corresponde a la institución del sistema, va a ser el Ministerio de Salud Pública, la unidad operativa del Hospital General de la ESPE. Tenemos la codificación correspondiente a la localización de la institución que va a proveer el servicio de salud y el número de historia clínica que en este caso pues va a corresponder al número de cédula de la paciente, ¿no? Y los apellidos paterno y materno. En este caso, Titoña Ceballos Dagmar Elizabeth, la edad 26 años. La persona que recibe esta solicitud, pues va a ser María Pérez, el profesional solicitante Alexander Pinedo, el servicio obstetricia, la sala 1, la cama 1, y esto va a la prioridad de este tipo de esta solicitud, pues va a ser de control, pero obviamente también existe urgente cuando se solicita de algunas áreas, como por ejemplo el área de emergencia, en donde bajo ciertas circunstancias pues va a estar en riesgo la vida del paciente. Entonces, por ello es de prima de urgencia, pues solicitar este tipo de exámenes para que de esta forma se optimice o se ponga como primera prioridad el realizar el análisis de esta muestra y considerando la circunstancia de cada paciente, ¿no? El contexto de cada uno, así como también la rutina y el control. La fecha de entrega, pues, corresponde al día 28 del 07, es en cuanto a la emisión de los resultados de las pruebas que se hayan solicitado. Dentro de los resultados, pues en la sección de hematológico, pues vamos a tener algunos aspectos, como son la velocidad de sedimentación, las plaquetas, leucocitos, así como también algunas descripciones de algunas células sanguíneas, como por ejemplo metámeros, callados, segmentarios, de eosina, basófilas, monocitos, linfocitos y demás células sanguíneas. Y otros relacionados con BCM, HCM, CHCM, hipocromía, anisocitosis y demás aspectos que van a describir en sí la muestra sanguínea del paciente. En este caso, pues se solicitó el grupo factor RH de la paciente y este corresponde a ORH positivo. Además, en otra sección, pues en el aspecto coprológico se solicitó un examen de rutina, un examen de un coprológico en el cual se van a emitir resultados como por ejemplo el color que va a ser de la muestra que corresponde en este caso a café. Pues en la consistencia de la muestra va a ser líquida, puede ser sólida y demás. En el caso del pH, pues en este caso la respuesta ha sido, el resultado ha sido 5, hemoglobina, pues no va a haber presencia de hemoglobina, glóbulos rojos, en la concentración de los aspectos que se vayan a encontrar, los factores que se vayan a determinar en este tipo de muestras, pues van a ser representados con una cruz y esta va a ser proporcional dependiendo de la concentración. Entonces, una cruz representa una concentración que es baja, 2 cruces pues va a ser una concentración media y 3 cruces o más pues va a representar mayor concentración de este tipo de células. Polimorfos pues no va a haber, en el caso de moco sí hay presencia de moco, también se tiene otro aspecto como lo son fibras, no hay fibras, almidón existen 2 cruces, quiere decir que hay una concentración media y grasa. En cuanto a presencia de agentes patógenos, pues se tiene 2, el uno que es protozoarios y puede presentarse en 2 formas, ya sea como quiste o como trofozoito, así como también el mintus. En este caso, pues se va a registrar la presencia de huevo o de larva. En este ejemplo, el resultado pues ha demostrado la presencia de la entamoeba histolítica y la forma que se ha podido apreciar es en forma de quiste. Bueno, en la parte inferior corresponde a lo de registro de resultados de
uroanálisis de química. En el caso 2 de uroanálisis, pues se pueden describir algunos factores como lo son el elemental, y dentro del elemental se va a tener densidad, el pH, la presencia o no de proteínas, de glucosa, de cetona, de hemoglobina, de bilirrubina, de urobilinógeno, nitritos, leucocitos. Entonces, muchas veces algunas afecciones, como por ejemplo la diabetes, pues va a manifestarse o se va a ver la presencia de glucosa en una muestra de sangre. Así como también algunas infecciones, ya sean de infecciones del tracto urinario, pues van a presentar algunas presencias de líneas celulares que se ligan con el sistema inmunológico, como son los leucocitos. En el caso de microscópico, pues vamos a tener leucocitos por campo, piocitos por campo, eritrocitos por campo, todo dependiendo de cuánto se va a realizar de acuerdo a ello un conteo en la muestra para poder determinar la presencia de los mismos. Células altas, también como la presencia de bacterias, de hongos, de moco, de cristales y de cilindros. En cuanto a la química, pues en sí esto corresponde a la presencia de algunos compuestos químicos que van a poder encontrarse en la sangre, ¿no? Uno de ellos, que es el más común, es la determinación de glucosa en ayunas. En este caso, como se solicitó ese examen, pues el resultado ha sido en 91, se coloca el numérico en esta columna. Seguidamente se coloca la unidad de medida, en este caso es miligramos por decilitro, y el valor de referencia. Entonces, en este caso, el valor de referencia es menor a 100 miligramos por decilitro. Y así sucesivamente con cada uno de los factores que se van a determinar, de los compuestos químicos que se van a determinar. Entonces tenemos glucosa después de 2 horas, urea, creatinina, bilirrubina total, bilirrubina directa, ácido úrico, proteína total, albúmina, globulina. Y también tenemos otras como por ejemplo transaminasa pirúvica, transaminasa oxalacética, fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos, hierro sérico, amilasa. Es importante considerar que siempre deben venir registrados pues, los valores de referencia, y obviamente el valor de referencia va a depender o bien del laboratorio, así como también del tipo de técnica que se esté utilizando para poder ser analizados cada una de las muestras. Ahora, en cuanto al aspecto de serología, pues en este se van a determinar algunos componentes que se van a presentar o van a ser producidos por el sistema inmune frente a alguna afección. Bacteriología igual, pueden ser descritos en esta sección, al igual que otros. En la parte inferior se debe colocar, por ejemplo, lo que corresponde a la fecha de los mismos y la hora, el nombre del profesional, el código, la firma del mismo y el número de hoja que se está manejando. Entonces, esto corresponde al formulario 010, que como les mencioné anteriormente, es de gran importancia para poder solicitar análisis de laboratorio. Esto ha sido con respecto a la exposición que hemos preparado. El grupo que está integrado por David Guayasamín, Juliana Saltos, Melvera, Ekaterine Llano, en el área de los formularios. Y también, bueno, todos estos formularios se encuentran disponibles en la plataforma del Ministerio de Salud Pública. Son formularios que se manejan a nivel de todo el sistema de salud y que son una gran herramienta que nos permiten pues manejar y llevar a cabo un exhaustivo control en el manejo de todos los procesos que se realizan a nivel de los diferentes servicios que presenta el sistema de salud, como son el formulario 001 de admisión, el formulario 002, que es de consulta externa, anamnesis de examen físico, el formulario 003, examen anamnesis, examen físico, el formulario 005, evolución y prescripciones, el formulario 006, epicrisis, el formulario 007, interconsulta, solicitud de informe, el formulario 008 de emergencia, así como también el formulario 010 de laboratorio clínico, y esto corresponde a las referencias bibliográficas. Espero que sea toda la información que hemos proveído, pues haya sido de gran interés y de gran ayuda. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.